Muy bien, vamos a hacer el último problema del curso, que es un problema de termodinámica, el cual aparece en la hoja de trabajo de termodinámica, es el último problema, y nos dan este gráfico y nos preguntan algunas cosas. Entonces dice, el diagrama representa un ciclo termodinámico que experimenta un sistema de n minúscula, que es el número de moles de 0.80 mols de un gas ideal. Los procesos B a C, o sea, este proceso que está acá de B a C y de D a A, o mejor dicho de D a A, son procesos isotérmicos. El ciclo se desarrolla en este orden. Va de primero de A a B, luego baja de B a C, luego va de C a D y luego baja, o mejor dicho, luego sube de D a A. Entonces nos preguntan algunas cosas. Yo voy a agregar dos preguntas al final del problema para hacerlo un poco más interesante el problema y no tan sencillo. Entonces vamos a responder el inciso A. El inciso A nos preguntan cuál es el volumen en B. O sea, cuál es obviamente el volumen en ese punto B. ¿Sí? Esa es la pregunta del inciso A. Entonces, para saber eso, recordemos que hay una ecuación que a mí me permite saber el estado del gas. Obviamente, este gráfico que está acá salió de esa ecuación. A esa ecuación se le conoce como ecuación de estado del gas ideal. Entonces, PV es igual a nRT. También se le conoce como ecuación del gas ideal. Entonces, algunas cosas importantes acá son la presión para el punto B o para el estado en el cual se encuentra en el estado B debería ser la presión en A, ¿sí? O sea, es la misma. La presión en A y la presión en B, pues es la misma. El volumen en B es lo que deseamos encontrar. N es 0.80 mols. R es la constante del gas ideal y la temperatura, pues sabemos de que como está en B, la temperatura por estar en la misma isoterma, ¿sí? Aquí nos percatamos que está en esta isoterma que está acá. Esa isoterma está a 900 Kelvin. Entonces nosotros sabemos que la temperatura debería ser la temperatura BC. Por lo tanto, el volumen de B debería ser NR temperatura de BC sobre la presión que se encuentra en A, que es la misma la presión en B. Esto nos da un resultado de 0.002991 metros cúbicos, que obviamente tenía que haber sido mayor este volumen y efectivamente es mayor. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la respuesta al inciso A. ¿Sí? Listo. El siguiente inciso, que es el inciso B, nos dicen encuentre la temperatura en A. ¿Sí? La temperatura en A. Ahora, para poder encontrar la temperatura en A, dense cuenta que para el caso de la temperatura en A, se encuentra también sobre este isoterma. ¿Sí? Tanto el estado tanto el estado D como el estado A están en la misma temperatura y esperaríamos una temperatura menor a 900 Kelvin. Entonces, de nuevo, yo voy a escribir la ecuación de estado que a mí me va a permitir encontrar eso. Entonces, para el punto A sería la presión en A multiplicado por el volumen de A debería ser igual a NR por la temperatura en A. Por lo tanto, la temperatura en A debería ser la presión que hay en A multiplicado por el volumen de A, todo esto dividido sobre NR. Ahora solamente voy a desglosar esto, ¿verdad? Para saber que la presión en A pues es 2.00 por 10 a la 6. El volumen en A es 0.0010 y obviamente N y R son constantes. Es 0.80 por 8.31 Joule mol Kelvin. Esto nos daría un resultado entonces de 300.84 Kelvin. Listo. Ese sería el inciso B. El inciso C nos preguntan encuentre la presión que hay en C. Entonces de nuevo voy a volver a escribir la ecuación. Me están preguntando, recuerden, ¿verdad? Me están preguntando la presión que hay en C, en ese estado. Entonces la presión en C no la puedo saber. Y la única forma de saberlo es escribiendo otra vez la ecuación de estado. Entonces la presión en C multiplicado por el volumen que hay en C debería ser igual a NR multiplicado por la temperatura que hay en C.
pero la temperatura que hay en C es la misma que hay en B, porque es una isoterma. Entonces esa temperatura es temperatura BC. Por lo tanto, la presión en C debería ser NR TBC sobre el volumen que hay en C, donde la temperatura es 900 Kelvin y el volumen en C es 0.0050. Eso nos da un resultado de 1.196 por 10 a la 6 pascales. Y esos serían los primeros tres incisos. Muy bien. Ahora, para contestar el siguiente inciso, que es el inciso D. El inciso D. Nos piden el calor, ya sea que se entrega o que se entrega o que se recibe de A a B. ¿Sí? De A a B. Ahora, yo sé que hay calor aquí porque hay un cambio de temperatura. Estoy pasando de 300.84 Kelvin. Yo estoy pasando a 900 Kelvin. Y la única manera de pasar o de aumentar nuestra temperatura en un sistema es recibiendo energía. Ahora, para calcular esto, tendríamos que hacer N multiplicado por C. Solamente que hay que tener cuidado que se debe utilizar una capacidad calorífica, pero dense cuenta que el proceso de A a B se realiza a presión constante. ¿Sí? Por lo tanto, C debe ser C a presión constante, multiplicado por el cambio en temperatura. Entonces esto debería ser 0.8 mol multiplicado por Cp, que Cp es 5 medios de la constante R, multiplicado por el cambio de temperatura. Aquí me percato que la temperatura final es 900 Kelvin menos 300.84 Kelvin. Eso me da un resultado que el calor agregado de A a B es 9.958 por 10 a la 3 joules o kilojoules. Por último, nos preguntan en el inciso E el calor de CAD, o sea, el calor que salió de CAD. Ahora, ¿por qué sé que salió? Bueno, porque estoy pasando de una temperatura mayor a una temperatura menor. Por lo tanto, ese calor tiene que ser negativo, porque he perdido energía y por esa razón mi temperatura ha disminuido. Entonces el calor en C debería calcularse como N multiplicado por C, que es la capacidad calorífica, pero en este caso es a volumen constante. A volumen constante multiplicado por delta de T. Entonces esto debería ser 0.8 mol multiplicado por 3 medios de R, que esa es la capacidad calorífica de un gas ideal a volumen constante, multiplicado por el cambio en temperatura. Aquí hay que tener cuidado, porque estoy pasando de 900 de temperatura inicial a temperatura final de 300.84. Entonces esa es mi temperatura final y esa es mi temperatura inicial, dándome un resultado de negativo 5.974 por 10 a la 3 joules. Listo. La siguiente pregunta, que es la pregunta F, nos preguntan cuál es el trabajo realizado de CAD. Muy bien, eso se los voy a dejar a ustedes para que lo piensen en 10 segundos. Solamente les digo que el proceso de CAD es un proceso isocórico. Por lo tanto, no hay un cambio en el volumen, tampoco hay un área encerrada bajo una línea. Por lo tanto, el trabajo debe ser 0 joules. Perfecto. Vamos al siguiente inciso, que el último inciso, que es el cambio en energía interna. El cambio en energía interna de A a B. Solamente va a ser distinta mía. De A a B. Ahora tengo que escribir la primera ley de termodinámica.
sería el calor agregado de A a B menos el trabajo realizado de A a B. Ahora, el calor agregado de A a B ya lo tenemos. Y el calor agregado de A a B ya lo habíamos calculado en el inciso D. Y el calor agregado de A a D de A a B, perdón, es 9.958 por 10 a la 3 joules. ¿Sí? Entonces 9. 9.958 kilojoules. Y lo único que me resta ahora calcular es el trabajo realizado de A a B. Ahora, el trabajo realizado de A a B es distinto de cero, porque este es un proceso el cual es un proceso isobárico. Por lo tanto, el volumen ha aumentado. Eso quiere decir que estamos entregando trabajo hacia el entorno, hacia afuera del sistema, aumentando nuestro volumen como si fuera un pistón. Entonces esto debería ser la presión en A multiplicado por el cambio en volumen. Entonces esto que está acá, mejor lo escribo en negro, va a ser 2.00 por 10 a la 6 pascales multiplicado por el cambio en volumen de A a B. Ahora el volumen en B es 0.00291 menos, esos son metros cúbicos. Mejor lo voy a escribir. Metros cúbicos menos el volumen en A, que eso es 0.0010 metros cúbicos. Eso me da un trabajo de 3.982 joules. Ahora obviamente estamos recibiendo trabajo, estamos recibiendo energía por medio de calor y estamos realizando trabajo, porque este trabajo es positivo. Eso quiere decir que estamos realizando o entregando trabajo. Nuestra energía interna debería de ser positivo, por lo tanto, porque el calor recibido fue mayor al trabajo que nosotros realizamos para ir de A a B. El cambio de energía debería ser entonces 5.976 joules, que sería la resta entre él y él. Aquí. ¿Sí? 5.976 joules es el cambio de energía. Por último, voy a agregar una pregunta que no aparece acá. Y la pregunta es la siguiente. Encuentre el trabajo realizado. Lo voy a escribir acá. Sería el inciso H. Entonces, encuentre el trabajo realizado de B a C. En otras palabras es... vamos a ver. Aquí mismo lo voy a hacer. Si me percato de B a C, es este proceso que está aquí. Por lo tanto, el trabajo realizado debería de ser esto que estoy pintando aquí. No sé si me explico, pero ese es el área encerrada bajo esa curva de B a C. ¿Sí? Sí, esa área. ¿Ya? Entonces, pues este es un problema no tan sencillo, porque me percato también que este proceso es un proceso en el cual, mejor dicho, es un proceso isotérmico. Por lo tanto, yo sé que la presión está disminuyendo, el volumen está aumentando, o sea, la presión está disminuyendo, el volumen está aumentando y la temperatura permanece constante. Entonces aquí están cambiando dos parámetros y solamente la temperatura está quedando constante. Ahora, para eso yo recuerdo que les había dado una ecuación que está en la tabla. Igualmente la voy a subir al GES, la tabla, la voy a corregir. Solamente en la tabla aparecía la tabla de procesos para 1 mol de gas ideal.
Eso quiere decir que en las ecuaciones no aparece n minúscula porque n sería 1. Pero en otras palabras sería n, donde n es distinto de 1, es 0.8, por r, por la temperatura a la cual estamos realizando, multiplicado por el logaritmo natural del volumen final o el volumen 2. En este caso estamos cambiando del volumen en B al volumen a C. Entonces sería el volumen C sobre el volumen en B. Entonces solamente voy a identificar algunas cosas. N es la temperatura. La temperatura a la cual estamos realizando este trabajo es 900 Kelvin, por lo tanto es la temperatura de BAC. Entonces el trabajo de BAC debería ser 0.8 moles por 8.31 Joule mol Kelvin multiplicado por 900 Kelvin multiplicado por el logaritmo natural de el volumen en C, que es 0.05 sobre 0.0010. Ahora yo esperaría un trabajo positivo. ¿La razón? Porque estamos pasando, o mejor dicho, estamos expandiendo nuestro volumen. ¿Sí? O sea, el proceso este se realiza de izquierda a derecha. Por eso yo sé que ese trabajo tiene que ser negativo. Eso me da un resultado entonces de 3074.34 joules. Eso es lo que estamos entregando acá. Ahora, si yo les preguntara cuánto calor estamos entregando de BAC, la respuesta debería ser exactamente este mismo calor. Y si yo les preguntara cuál es el cambio en energía interna de BAC, el cambio en energía interna de BAC, ese cambio debería ser 0. Porque estamos tanto entregando calor como también, estamos realizando trabajo, ¿sí? Como también estamos entregando, o mejor dicho, sacando calor. No sé si me explico, pero si esto es correcto es porque el calor debe ser igual al trabajo, ¿sí? Entonces por eso el cambio de energía interna de BAC debe ser 0. Bueno, otra pregunta que me gustaría hacerles, por eso sí se los dejo a ustedes, es el inciso I. Es encuentre el trabajo de A a B de C a D. A, B, C, D y luego de A. O sea, el trabajo que se hizo de comenzando en A, pasando a B, luego de B a C, luego de C a D, luego de regreso de D a A. Una pista que les doy es que el trabajo es distinto de 0. Otra pista que les doy es que los trabajos sí se pueden sumar. Entonces, yo voy a escribir la ecuación que debería responder esto que está acá. Pero esto que está acá debería ser el trabajo de A a B, que ya lo encontramos, más el trabajo de B a C, más el trabajo de C a D, más el trabajo de D a A. Y ese debería ser el trabajo total realizado en ese proceso cíclico. Otra pista es este trabajo que está acá. Ya lo encontramos. Lo encontramos. O no, no, ese trabajo no lo hemos encontrado de A a B. O ya lo encontramos. Sí, ya lo encontramos. En el inciso para calcular el cambio en energía, el inciso G. Para cuando hicimos encontramos ese trabajo. El trabajo de B a C lo acabamos de encontrar. El trabajo de C a D, y les voy a ayudar, y yo sé que el trabajo de C a D es 0. Y también lo hemos encontrado en el inciso F. Entonces eso sería todo por este video.